Israel es una democracia, un pequeño estado donde florecen los derechos humanos, rodeado por países musulmanes hostiles que amenazan con la destrucción y el holocausto nuclear. Además, se enfrenta a la amenaza del terrorismo por parte de los palestinos. Israel tiene que defenderse y su guerra contra el terrorismo es también nuestra guerra. Israel tiene derecho a existir y a hacer frente a las amenazas existenciales por parte de los árabes a las que se enfrenta de continuo. Como con los vídeos anteriores, hoy examinamos un nuevo aspecto del conflicto palestino-israelí, el terrorismo. A estas alturas creo que hemos profundizado un tanto en los orígenes del Estado de Israel y la génesis del conflicto en Palestina. Hemos visto la sangrienta, violenta historia del sionismo y nos hemos referido a las guerras del Estado de Israel, que han incluido tácticas como el terrorismo, la guerra de guerrillas, el ataque contra instalaciones civiles, el uso de escudos humanos y el castigo colectivo. Todo ello constitutivo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero en este punto, cuando se señala los crímenes de Israel, suelen aparecer dos argumentos. El primero es la legitimidad del Estado de Israel. Israel tiene derecho a existir. Bien, cualquier país que existe tiene derecho a existir. Pero un primer matiz: Israel tiene derecho a existir dentro de unas fronteras que el conjunto de la comunidad internacional pueda aceptar. Si Israel coloniza la ciudad de Madrid y los madrileños protestamos, ¿de qué serviría que se nos recordase que Israel tiene derecho a existir? Madrid también. Israel tiene derecho a existir, pero no a ocupar militarmente Gaza y Siria, y no tiene derecho a colonizar Cisjordania. En cualquier caso, cabe recordar que nuestro enemigo no es Israel, sino la ideología sionista, que está en los cimientos del Estado. Esta ideología ha dado como resultado un régimen similar al del apartheid en Sudáfrica. Para quienes no sepan de qué hablo, en Sudáfrica, después de la independencia, la minoría blanca se quedó con todas las cuotas de poder político y económico y dio unas cuantas migajas a la población local negra, que era la mayoría. Este régimen contó con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido y otras democracias. Quienes se oponían a ese régimen eran calificados por Estados Unidos y Reino Unido como terrorista, y esto incluye al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Tras el colapso del régimen del apartheid, quienes llamaban terrorista a Mandela cayeron del caballo, en una de esas conversiones damascenas, y empezaron a alabar su figura, incluyendo el presidente del país que ayudó a detenerlo, Estados Unidos. Volvamos a Israel sin dejar a Mandela. Su nieto calificó a Israel como el peor régimen de apartheid. Todavía en este argumento, el del derecho de Israel a existir, vamos a plantearnos si Palestina tiene derecho a existir. La ONU planteaba la creación de un Estado palestino, que hoy en día está ocupado y colonizado por Israel. ¿Tiene Palestina derecho a existir? En estos momentos la proclamación del Estado palestino está sujeta a lo que se llama proceso de paz, que es la excusa para seguir haciendo la guerra e impedir el Estado palestino. Y mientras se invoca el derecho de Israel a existir, relacionándolo con el Holocausto, los palestinos contemplan la destrucción y el asedio de su país. Mientras que los israelíes viven en ciudades modernas y prósperas, no olvidéis que cuentan con 10.000 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos cada año. Los palestinos ven sus casas destruidas por el ejército israelí de forma rutinaria, para que puedan construir colonias solo para judíos, como esta, en concreto en los Altos del Golán, en Siria, mientras que los palestinos tienen que sobrevivir en chabolas.
Desde hace años existen movimientos de solidaridad con los palestinos que pretenden evitar la destrucción de casas en territorio palestino, que se hace con el fin de construir colonias para los judíos. Bien, en el año 2003 una de las activistas murió en el intento, al ser atropellada por un bulldozer acorazado del ejército israelí, uno como el que os he enseñado antes. Se trata de Rachel Corrie. Esta es antes de ser atropellada y esta es después. Rachel Corrie fue el nombre que se dio a un barco con ayuda humanitaria que partió rumbo a Gaza. Recordad que la franja estaba sellada a cal y canto por tierra, mar y aire, por Israel y por el sátrapa egipcio Mubarak. Por lo tanto, la población sufría escasez de productos básicos, agravada por la destrucción que había causado Israel durante la guerra. Pues bien, en 2009 voluntarios organizaron una flotilla para llevar ayuda humanitaria a la franja. Uno de los barcos, como digo, llevaba el nombre de Rachel Corrie, pero sufrió robos y sabotajes y al final no pudo llegar a Gaza. El resto de barcos que participó en la flotilla corrió peor suerte. Fueron asaltados en aguas internacionales por el ejército israelí, lo que constituye una violación de la legislación internacional. 9 de los voluntarios fueron asesinados deliberadamente, 5 de ellos con disparos en la cabeza, algunos a bocajarro y a quemarropa, después de haber sido heridos. Otros presentaban heridas en la espalda, ejecutados mientras huían. Ejecutados extrajudicialmente, como se demostró en la misión de investigación de la ONU. Asesinados a sangre fría por piratas israelíes. Los que sobrevivieron fueron secuestrados, enviados a Israel y luego deportados. Lo que tenemos aquí es que nuestra democracia favorita, Israel, se comporta como piratas, cometen secuestros y asesinatos en aguas internacionales. Bien, legitimidad para existir, claro, la misma que el Estado palestino o cualquier otro. Legitimidad para ocupar, colonizar, destruir casas, eso es otra cosa. Me referí antes a 2 argumentos que suelen salir cuando se habla de Israel. Vamos a ver el segundo, que está relacionado con la guerra. 1000 civiles muertos, 400 niños. Bueno, pues que los palestinos no lancen bombas contra Israel. ¿Qué haríais vosotros si lanzaran una docena de cohetes durante una semana contra vuestra ciudad? Bueno, en primer lugar quiero decir que los cohetes artesanales palestinos son tan poco efectivos, tan patéticamente ineficientes, que la mayoría de las veces no causan bajas. Están hechos de manera artesanal, como un experimento de clase de ciencia. En segundo lugar, ¿qué haríais vosotros si lanzasen bombas contra vuestra ciudad? Bueno, en realidad no hay que irse al terreno de lo hipotético. Podemos estudiar la historia. Es que aquí han caído bombas, pero no durante unas semanas, sino durante unas décadas. El presidente del gobierno de la dictadura, Carrero Blanco, fue asesinado por una bomba de ETA en 1973. Bombas en cuarteles, bombas en centros comerciales, bombas en la calle Preciados. Y ningún gobierno, ni siquiera el de Franco, se atrevió a bombardear Rentería o el sur de Francia por tierra, mar y aire con la excusa de que, bueno, hemos matado 400 niños, pero queríamos acabar con los terroristas. Os dejo aquí una viñeta sobre el académico estadounidense-israelí Norman Finkelstein. Dice lo siguiente: si jamás vuela un autobús como solía hacer en Tel Aviv y luego dice, queríamos destruir el vehículo, no matar a los pasajeros, la gente se reiría. Pero ¿en qué medida esto es distinto de cuando Israel lanza una bomba de 1 tonelada
en un barrio densamente poblado en Gaza, como hizo en julio de 2002, y luego dice: «Oh, no queríamos matar a los civiles, solo queríamos matar a un terrorista palestino». Pero este argumento hay mucha gente que sí se lo traga. Ya veis el peso real de ese argumento. Ya veis cómo hace agua al ponerlo frente al espejo. Y más aún, desde el sionismo nos preguntan: ¿qué clase de país toleraría que les lancen bombas durante semanas? Yo os planteo otra pregunta: ¿qué país toleraría una ocupación militar extranjera que dura ya 50 años? ¿Qué país toleraría la colonización de su territorio por parte de un país extranjero? Resulta que Israel puede bombardear, ocupar y colonizar Palestina, contaminar sus aguas, destruir las casas de sus habitantes. Pero cuando los palestinos lanzan un cohete artesanal, entonces es un escándalo intolerable. El escándalo es la doble vara de medir.